Y dice así la enseñanza. Comencemos por los últimos. La versión que voy a usar hoy es Dios habla hoy. Y estamos allá en Mateo 20. Y fuimos hasta Mateo 20 porque Mateo 19 está en otros evangelios. Y en Mateo 20 habla de la parábola de los trabajadores del viñedo. Entonces había esto, una parábola es una historia que Dios, el Señor Jesús contaba, haciendo una analogía con la realidad. Y entonces dice él allá a partir del 20, el que habla es el Señor Jesús. Y dice, sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca. El reino de los cielos es como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Para recoger las uvas, eso es un viñedo, recoger las uvas de los arbolitos. Salió muy de mañana a contratar trabajadores. No los tenía en su finca, sino que tuvo que ir hasta el pueblo a contratarlos. Ya entiendo. Segundo, se arregló con ellos para pagarles el salario de un día. Dijo, bueno, el jornal de un día vale tanto. Sí, señor. Entonces hoy lo que diría uno, bueno, a un jornalero, ¿qué vale? Eso hace muchas veces uno hasta con los maestros de obra, ¿no? Maestro, ¿qué vale un día de su trabajo? Pues vale 70,000 pesos. Bueno, listo. O con alguien que nos va a hacer el aseo y las cosas en la casa, ¿qué vale? No, pues vale 55,000 más almuerzo y transporte. Bueno, listo. Arreglaron. Arregló con ellos pagarles el salario de un día. No de una hora, de un día. Listo. Y los mandó a trabajar a viñedos. Sí, digo, sí, me parece bien que nos pague ahí lo de un día. ¿Dónde es? Allá en la finca, vayan allá. Vámonos para la finca a recoger la uva. Bueno, camine. Tercero, versículo 3. Volvió a salir como a las 9 de la mañana. O sea, a las 9 de la mañana. Y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Allá, en el pueblo, en la plaza central, ahí sin hacer nada. Y entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Lo que sea justo es que debía pagarles menos de un salario de un día, ¿cierto? Porque ya son menos horas. Y él les dijo, bueno, lo que sea justo. De pronto un poquito menos, porque los otros fueron desde las 7 de la mañana, en cambio estos ya eran las 9. Y ellos fueron. Versículo 5. El dueño, el de la finca, salió de nuevo a eso del mediodía. Y otra vez a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Fue a las 7 de la mañana, fue a las 9, fue sobre las 12 y fue sobre las 3 de la tarde. Y siempre hizo lo mismo. Miren, necesito contratarlos, vayan a recoger allá las uvas, yo les pagaré lo justo. Alrededor de las 5 de la tarde, ya casi acabando el día, ¿cierto? Más o menos se acaba sobre las 6. Alrededor de las 5 de la tarde, el dueño de la finca volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados a las 5 de la tarde. Y les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Y ellos le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces él les dijo, pues vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Y acuerden que en esa época no había luz ni nada, entonces solo podían trabajar hasta que se oscureciera, una horita. Vayan todos a trabajar. Muy bien, por eso hice yo un paréntesis y no coloqué la parte derecha para los que no conocen esta historia. Porque aquí hay dos formas de pensar, ¿no? Uno dirá, bueno, los de la mañana dicen nos ganamos todo el día de salario. Y los de las 5 de la tarde uno dirá, bueno, pues a eso les pagarán una hora, a los de las 3 de la tarde les pagarán 3 horas, a los del mediodía les pagarán mediodía, a los de las 9 de la mañana les pagarán 3/4 de jornal y a los que fueron desde las 7 de la mañana les pagarán todo el día. Esos son los cálculos que uno haría, ¿sí o no? Si le echa esto matemáticas. Dice, porque él dijo, les pagaré lo justo. Y lo justo, pues es eso, según las cuentas que uno haría, ¿sí o no? Pero miren el título, comenzando por los últimos. Entonces,
Aquí ahora el Señor Jesús va a decirle, bueno, ahora van a hacer una fila para cobrar, ya llegó la hora de pagarlo, o sea, después de las 6 de la tarde. Hagan una fila aquí para, para pagarles. Y empieza el título de la prédica, comenzando por los últimos. ¿Sí o no? Entonces vamos a pagarle primero a los últimos. Y uno diría en las cuentas de los últimos, uno que diría, bueno, pues a estos de las 5 de la tarde les va a pagar 1 hora, a los de las 3 de la tarde 3, y así sucesivamente, como dije, ¿cierto? Bueno, comencemos por los últimos. Y miren lo que sucede. Entonces está ahí el Señor Jesús, versículo 8, y dice, cuando ya llegó la noche, o sea, ya se oscureció, llegó la hora de pagar, ¿sí o no? Entonces el dueño le dijo al encargado del trabajo, o sea, este sería el director de personal, el pagador de la nómina. Le dijo, bueno, vamos a armar los sobres y echarle a cada sobre aquí lo que le corresponde a cada trabajador. Y le dijo, las órdenes son las siguientes, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos. Ese es el título de la prédica. Págales comenzando por los últimos. Es decir, por los que llegaron, ¿qué? A las 5 de la tarde. Que entraron y terminando por los que entraron primero. Entonces empiece por los últimos, los de las 5 de la tarde, y deje allá al final a los que entraron a las 7 de la mañana. Ah, bueno, jefe, usted manda, yo obedezco. Entonces se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde. Y cada uno recibió el salario completo de un día. Entonces el de las 5 de la tarde, que solo trabajó 1 hora, lo que encontró en el sobrecito del pago fue lo de todo un día de salario y dijo, uy, me pagaron lo de un día por solo 1 hora. Uy, qué felicidad tan enorme. Solo trabajé 1 hora y me pagaron lo de un día. Uy, chévere. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. A todos, a los de las 5, las 3, el mediodía, las 9 de la mañana, y ellos, que fueron los últimos, los que entraron a las 7 de la mañana, les dio también lo de un día. Entonces, mire aquí, 11, al contrario, comenzaron a murmurar contra el dueño. Viejo tacaño, viejo miserable, nosotros desde las 7 de la mañana, ¿qué le pasa? En cambio, lo que llegó a las 5, mire, ese trabajó solo 1 hora, o los de las 3, en cambio yo aquí no sé qué. Embejucados, pero embejucados. Diciendo, estos que llegaron al final allá a las 5, trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros que estamos aquí desde las 7 de la mañana, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Eso sí, para llenarse en justificaciones la tienen redonda. Es que yo sí, para que yo sí me mato. Yo aquí, uy, tenaz. 13. Pero el dueño le contestó a uno de ellos. Yo ni le hubiera contestado. Pero bueno, él es tan amable que le contestó. Le dijo, mire cómo le dice, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. En términos coloquiales de hoy en día dice, hermano, pero no sé qué, yo no lo estoy tumbando. O sí lo estoy tumbando. Yo le hice un trato con usted. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? ¿No arreglamos que yo le iba a dar lo de un jornal? Sí, eso fue lo que arreglamos. Bueno, ¿y qué le estoy pagando? Pues eso. Entonces, ¿cuál es la queja? ¿Por qué se queja si eso fue lo que arreglamos? Pues toma tu paga y vete, le dice el 14. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O será que te da envidia que yo sea bondadoso? Tenaz. Dice, venga, ¿y usted por qué se queja? Yo le estoy pagando lo que acordamos. Ahora, si yo quiero darle al de las 5, pues le doy eso, le pago todo el día. Y lo mismo al de las 3 y lo que sea. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué usted se está quejando? Es que otro. Y esto es una parábola tenaz y dice comenzando por los últimos.
Y acuérdense, querida iglesia en Cristo, estamos en Mateo 20. Y de Mateo 24 hacia atrás, es decir, incluyendo este 20, esto iba dirigido a los israelitas, ¿no? Porque es que muchos, yo les he dicho que cogen las parábolas, que son historias análogas a la realidad que utilizaba Jesús para enseñarle al pueblo de Israel, fundamentalmente. Y hay veces cogen algunas de esas parábolas para coger y aplicarlas a la iglesia de hoy en día y sobre todo a la iglesia evangélica y darles palo. Y aquí de esto cogen a los que son servidores en la iglesia y miren, deje de quejarse tanto, es para el Señor y sacan esto, este texto fuera del contexto. Esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Sí tiene que ver con nosotros, pero nada que ver con esas cosas que ponen allá y el siervo y hay que ser un buen siervo y no andarse quejando y mire y tal. Evidentemente el dueño de la finca es Dios Padre. Ese es el dueño de la finca. Y el reino de los cielos es eso, a través de su Hijo Jesús. Pero aquí le está hablando es al pueblo de Israel. Ellos son los de las 7 de la mañana, el pueblo judío. Y a ellos les mandó a recoger al viñedo. Y dijo el Señor Jesús, yo soy la vid, el árbol de la vid, el que produce la uva, mejor dicho. Y dijo, y ustedes son las ramas que producen el fruto, pero el árbol soy yo. Y a ese pueblo, al de las 7 de la mañana, es el pueblo de Israel. Fue el pueblo escogido. Él los separó desde hace los años de los años. Por eso hace la simbología de las 7 de la mañana. Y a ellos les mandó a Jesús. Y ellos lo rechazaron. Hoy en día, hoy, 21 de agosto del 2020, el pueblo judío no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Pero a los que hemos creído, nosotros, usted y yo, que somos los últimos, somos los que vamos a ir primero a las bodas del Cordero. Eso es lo que está diciendo. Nos pagan primero, dicen, ustedes van allá a las bodas del Cordero, al rapto. Los últimos, usted y yo, somos esta cosecha de los últimos. Vamos a ir primero a las bodas del Cordero. Y no hemos trabajado durante qué montón de años. Allá a los que han creído, a Jonathan, a Edilma, a Carito, que lo han creído en el Señor Jesús hace menos de 2 meses. Ellos, comenzando por los últimos, van a ser los primeros que van a ir a sentarse en la mesa de las bodas del Cordero, porque creyeron y la paga es la misma. Ese salario, ese día de salario que le dio a todo el mundo, es el Señor Jesús. Él no puede dividirlo en pedacitos. Dicen, no, como ustedes son los últimos, solo le vamos a dar una uñita al Señor Jesús. Y cuando los israelitas crean, le vamos a dar de los pies a la cabeza. No, 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 no. Es entero. La vida eterna, el regalo, la dádiva de Dios, que es el Señor Jesús, nos la da entera. Y a nosotros, que somos los últimos, su iglesia, nos la da. Por eso cuando le preguntan, pastor, ¿y si alguien se está muriendo y cree en el Señor Jesús? Esto responde esa pregunta. Si cree que, ay, pero si no se alcanzó a bautizar, ir allá en agua y meterse entre la piscina o eso, entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dice aquí? Dice que van a ser los primeros, ¿no? Comenzando por los últimos, ese último. Si él cree de verdad con todo su corazón esa persona, allá va. Pero pastor, solo fue 1 minuto, ¿no? En cambio, qué injusticia conmigo. Yo llevo más de 10 años en el evangelio. Pues sí la estoy embarrando y ahorita eso sí, ¿para qué soy un pernicioso? Pues a ver, buenas. A vainas. Pues esto es lo que está diciendo. Clarito. A los suyos vienen, los israelitas, el pueblo de Israel. Esos son los de las 7 de la mañana y no han creído. Y ahí siguen. Y se quejan. Y echan vainas contra Jesús. Y eso es simplemente un profeta, eso no es el Mesías ni que nada. Ah, bueno. Pues comenzando por los últimos. Y esos últimos somos todos nosotros. Y sí vamos allá en las bodas. Y después los más atrasitos. Anita, y de ahí para atrás. Pues Anita es por allá la de las 4:30 de la tarde. Y así sigue para atrás. Billy Graham, los grandes. Charles Spurgeon, los grandes. Lutero,
Lutero debe ser por allá los del mediodía. Ellos. Y dice uno, miércoles, ahí están todos. Y esto le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y ese pueblo ni entendía. Seguían así como esos, quejándose igual que los de la mañana. Y aquí hay muchos también. ¿Aplica en qué sentido? Que a muchos se les dice. Hay gente que le han hablado de Jesús hace más de 15, 20 años. Bueno, pues ahí está, hermano. Listo, no hay problema. Es que no quiero ni siquiera ir a trabajar. Bueno, pues ni vaya, mano. El trabajo lo hizo Dios como castigo y se la pasan escuchando esa canción allá en la plaza, desocupados. Y bueno, pues hágale, hermano. ¿Y qué hacen? Pero esto es impresionante. Y era a su pueblo al que le estaba hablando y le dice, venga, como que despierten. Porque los últimos, que ni siquiera son judíos, esos somos usted y yo, usted que me está escuchando, ellos que ni siquiera son israelitas, sí van a ir primero, comenzando por los últimos. Y uno dice, uy, Señor, eso es para mí. Y como uno lo ha entendido, en agradecimiento le dice a Dios, amén.